Yo crecí en un rancho al sur de Jalisco, un lugar chiquito donde todos se conocen. Casas de adobe, gallinas sueltas y una iglesia en el centro que siempre olía a cera y humedad. Desde niño tuve una relación extraña con el árbol que estaba en la entrada del panteón. Un mezquite viejo, seco, lleno de espinas. Nadie se le acercaba mucho. Los mayores decían que en ese árbol habían colgado un hombre hacía ya muchos años, pero nadie hablaba mucho del tema. Era como una de esas cosas que todos saben pero que nadie quiere recordar. Lo raro fue que, empezando la secundaria, empecé a soñar con él, siempre igual. Yo caminaba entre las tumbas hasta llegar al árbol, y allí estaba un hombre parado viéndome. No decía nada, solo se me quedaba viendo, pero cuando despertaba, me dolía la cabeza y sentía como si no hubiera dormido nada, como si en verdad hubiera estado allá. Después de un mes con esos sueños, empecé a cambiar. Me volví agresivo sin razón. Me peleaba con mis hermanos. Gritaba. Una vez le rompí la nariz a un compañero con una piedra. Y no sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí placer. Mi mamá me llevó al psicólogo, a Tequila. Me dieron pastillas, pero no funcionaban. Los sueños seguían, cada vez más reales. El hombre del árbol empezaba a hablarme. Me decía cosas que nadie más sabía. Me decía dónde encontrar cosas perdidas. Me decía secretos de la gente del pueblo. Cosas horribles. Yo sabía que algo estaba mal, así que decidí ir a confesarme. El padre, don Nicolás, ya estaba grande, pero aún atendía los martes por la tarde. Me metí al confesionario temblando. Le conté todo. Y cuando terminé, hubo un silencio largo, muy largo. Pensé que se había quedado dormido, pero de pronto escuché su voz, bajita, diciendo: «Tú ya lo viste, ¿verdad? Al del árbol». Sentí cómo se me heló el cuerpo. Le pregunté si también lo conocía y me dijo que sí, que no era el primero que soñaba con él, que otros antes que yo lo habían soñado y habían desaparecido. Me pidió que me alejara de ese árbol, que no volviera al panteón, que evitara siquiera pasar por ahí, y me dijo algo que se me quedó grabado: «Él no quiere llevarte, él quiere usarte». Salí más confundido que antes, pero decidí hacerle caso. Dejé de pasar por el panteón. Me tapaba los ojos cuando íbamos a misa, pero no sirvió de nada. Un mes después conocí a Santiago. Era nuevo en el pueblo. Un tipo bastante raro, callado, que vivía solo en una casa vieja por la barranca. Se acercó a mí un día y me dijo, sin rodeos: «Yo también soñé con el árbol». Nos hicimos cercanos, hablábamos del tema como si fuera un secreto compartido, pero cada vez que lo veíamos, en sueños parecía más fuerte, más presente, más real. Una noche, Santiago me dijo que había descubierto cómo detenerlo, que había que devolverle el cuerpo. Yo no entendía a qué se refería. Me dijo que el espíritu del colgado seguía ahí, porque el cuerpo nunca fue enterrado completo, que lo habían dejado en ese árbol como castigo y que parte de su alma seguía atrapada. Me pidió que lo acompañara al panteón en la madrugada. Yo accedí porque sentía que ya no podía más. No podía dormir, no comía, ya no era yo. Y ahí, frente al árbol, Santiago sacó una cuerda. Me dijo que solo uno de los dos podía ser libre, que si el espíritu me había elegido a mí, tenía que pasarlo. Fue ahí cuando supe que él estaba poseído o loco, o ambas, porque me atacó con una fuerza inhumana. Intentó amarrarme al árbol, me golpeó, me rasguñó, y yo lo maté. No me acuerdo bien cómo, solo sé que terminé con una piedra en la mano ensangrentada y su cuerpo tirado a los pies del árbol. Sentí algo liberarse en ese instante, como si el aire se limpiara.
Pero el horror no acabó ahí. Fui a la iglesia. Busqué a don Nicolás, pero me dijeron que había muerto hacía ya una semana, que estaba enterrado justo frente al mezquite. Fui a buscar su tumba y ahí estaba, su nombre, su fecha, su foto, sonriendo. Entonces, ¿con quién hablé cuando me confesé? Fui con la policía y les conté lo que sucedió. Dijeron que fue defensa propia, pero nadie encontró el cuerpo de Santiago. Ni rastros de pelea, solo una marca en el árbol. Una nueva cicatriz en la corteza, como si algo se hubiera colgado ahí. Otra vez. He soñado varias veces con él. Pero hay días en los que paso frente al panteón y siento que me observan. Sé que en algún momento ese árbol va a volver a llamarme, o quizá desaparecerme. Cuando era niño, mi mamá me dejaba todos los días en la iglesia del barrio. Vivíamos en un fraccionamiento, de esos que estaban hechos con vapor. Pero justo en la entrada había una iglesia, chiquita, de ladrillo rojo que parecía más vieja que todo lo demás. Ahí conocí al padre Gerardo. El padre Gerardo era un tipo alto, seco, siempre con la cara de estar molesto por algo. Me caía bastante mal, la verdad. Pero mi mamá decía que era un hombre de Dios y que estaba cerca de él me iba a curar lo inquieto. En esos entonces yo tenía 10 años y era monaguillo. Me aprendí las misas de memoria, cuándo tocar la campana, cuándo llevarle el cáliz, pero lo que más me gustaba era el confesionario. No sé por qué, pero me daba morbo. Me parecía curioso que alguien pudiera entrar ahí y decir las cosas terribles y salir sintiéndose limpio. Yo me preguntaba, ¿qué tan malas son esas cosas? Así que un día, en vez de irme al catecismo, me escondí dentro. Quería escuchar una confesión, saber qué decían los adultos cuando creían que nadie los juzgaba. Y no pasó nada en una hora. Pero entonces entró alguien. Comencé a escuchar pasos. Se cerró la puertita y luego se escuchó la voz. La voz del padre Gerardo. Estoy aquí, señor, pero no para pedir perdón. Sentí como se me encogía el estómago. Me quedé inmóvil y no respiré. Y lo que siguió escuchando me destruyó. Contó cosas horribles, hablaba como si se burlara. Decía que a veces no podía controlar los impulsos, que había probado carne inocente, más de una vez, que lo hacía por justicia divina y que ya no se arrepentía. Nombró a personas, niños del barrio. Dijo que uno de ellos había gritado tanto que casi lo descubren, pero que le gustó ese miedo, que se lo ofrecía a Dios como sacrificio. Yo no sabía si estaba alucinando, pero todo me sonaba demasiado real. Y lo peor fue el final. Dijo que alguien estaba empezando a sospechar de él, una madre, que tendría que hacer algo antes de que se volviera un problema, que ya tenía preparado un accidente. Ahí fue cuando me volví sin querer. Golpeé con el codo la pared del confesionario. Un sonido hueco y fuerte, y el padre se quedó en silencio. Escuché cómo se levantaba, cómo caminaba alrededor y cómo abrió la puerta donde yo estaba. No me dijo nada, solo me vio. Su cara no era la misma. Tenía los ojos inyectados, una sonrisa apenas visible y un susurro en la garganta. Ahora tú también tienes algo que confesar. Me sacó de ahí con suavidad, me llevó al altar y me hizo jurar que no diría nada, que había escuchado mal, que estaba confundido y que todo era un juego. Esa misma semana la mamá que él mencionó fue atropellada. Un coche que nunca encontraron. Yo traté de olvidarlo, me cambiaron de parroquia. Pasé los años como si nada, pero cada tanto aparecía en mi vida. Una llamada sin voz, una carta sin remitente, una confesión en mi buzón. Él sigue ahí. Él te está esperando. Él ya se confesó contigo, ahora te toca.
Hace un mes supe que el padre Gerardo murió, un infarto. La parroquia hizo una misa enorme. Todos hablaban de lo bueno que fue, de lo mucho que ayudó. Yo fui no por respeto, sino por morbo. Cuando me acerqué al ataúd vi su rostro sonriente y sobre su pecho un rosario, con algo raro en el centro, una medallita negra, en donde mi nombre estaba grabado. Tenía 20 años cuando nació mi hijo Emiliano. Me embaracé sin querer con un tipo que desapareció antes del primer ultrasonido. Así, lo amé. Desde el primer momento, juro por Dios que lo amé. Pero algo no estuvo bien desde el principio. Lloraba todo el tiempo. No era llanto de hambre o pañal sucio, era un llanto extraño, constante, como si algo lo estuviera doliendo desde dentro. A los 2 años ya hablaba mucho, pero decía cosas que no tenían sentido. Mamá, ¿me puedo dormir contigo antes de que me hable el hombre del agujero? ¿Qué hombre, Emiliano? El que está en mi cuarto, y el que se esconde cuando prendes la luz. No era solo la imaginación. Lo sé, porque a veces cuando yo entraba en su cuarto, el ambiente era extraño. Más denso, más frío, más oscuro. Las luces parpadeaban y el aire sabía raro como a cobre. Yo trataba de ignorarlo. Me aferraba a la idea de que era solo mi miedo. Pero a los 5 años comenzó a cambiar. Ya no era solo lo que decía, era como me miraba. Su mirada ya no era la de un niño. No había inocencia, había rencor. Una rabia vieja, como si me odiara desde antes de que lo pariera. Una noche me desperté, porque estaba parado de pie frente a mi cama. Solo ahí, viéndome con la cabeza ladeada y una sonrisa descompuesta. ¿Por qué me trajiste aquí, mamá?, me dijo. Yo no quería nacer. A la mañana siguiente no recordaba haber dicho nada, pero encontré algo dibujado en la pared de su cuarto. Con crayón negro era algo como un pozo o un túnel. Y ojos, muchos ojos. Llevé a Emiliano con una psicóloga infantil. Me dijo que tenía una hipersensibilidad a lo espiritual, pero que no había razón para alarmarme. Me dio ejercicios, meditación, velas blancas. Nada funcionó. Las cosas se salieron de control cuando empezó a hacer daño. Se rasguñaba la piel. Decía que quería salir del cuerpo, que alguien más vivía ahí con él. Y una noche, después de despertarme por un grito agudo, lo encontré en la cocina, sosteniendo el cuchillo del pan y diciendo en un tono de voz que no era suyo: Tú me trajiste aquí, tú me vas a sacar. Ahí fue cuando tomé la peor decisión de mi vida. Lo encerré. Sí, lo encerré en el cuarto de lavado. Era lo único que tenía con seguro por fuera. Solo por una noche, solo para que no se hiciera daño el pobre. Llevé una cobija, una almohada. Le dije que solo iba a estar ahí unas cuantas horas, que me perdonara, que lo amaba demasiado. Y él solo me dijo: Gracias, ya va a salir. No entendí qué quiso decir con eso. Cerré la puerta y me quedé sentado afuera, temblando, llorando. Pero a los pocos minutos todo se volvió distinto. Silencio. Un silencio pesado y antinatural. Después golpes y luego nada. Me levanté, abrí la puerta de golpe y ahí estaba Emiliano sonriendo. Pero no era él. Su mirada era hueca, su voz más grave. No parpadeaba, no lloraba. Solo dijo: Ya salió. Pero no fui yo. Desde entonces no he vuelto a hablar como antes. No juega, no canta, no pregunta por caricaturas. Solo está. Lo he llevado a doctores, a curas, incluso a brujos. Nadie puede con él. Nadie puede decirme qué es lo que tengo viviendo en mi casa. Y yo ya no duermo.
Me siento al pie de su cama cada noche esperando, rezando, y a veces cuando me quedo dormida me despierto con su cara pegada a la mía, mirándome en la oscuridad sin parpadear, sonriendo, y a veces me pregunta: ¿quieres entrar tú ahora, ma? Y yo sé que no habla de un cuarto, habla de un lugar más hondo, un lugar que se abrió cuando tomé la decisión de encerrarlo, un lugar que ya no se va a cerrar, nunca jamás. Yo crecí con una madre profundamente católica, el tipo de señora que se sabía el rosario de memoria, y no empezaba el día sin persinarse al menos 3 veces. Y a pesar de que yo, conforme crecí, me alejé de todo eso, en el fondo me quedó esa costumbre de buscar consuelo en una iglesia cuando todo se venía abajo. Tenía 29 años cuando esto ocurrió, algo que no le he contado a nadie, algo que todavía no sé si fue real o si mi mente se quebró. Aquel día había hecho algo terrible, algo que no puedo decir con todas sus letras, pero que involucró traición, sangre y silencio. Un accidente que fue culpa mía, un secreto que me obligaron a guardar, una vida que ya no estaba. No podía más con la culpa. La cabeza me retumbaba. Sentía que me iba a volver loco. Eran como las 2 de la madrugada cuando salí a caminar, con el pecho hirviendo, y terminé frente a una iglesia que había pasado toda mi vida ignorando. San Jerónimo, una pequeña capilla entre 2 calles empedradas. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta. Yo sabía que eso era normal, pero en mi desesperación entré. Me senté frente al altar vacío. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto una voz suave me habló desde uno de los confesionarios. Si necesitas confesarte, aquí estoy. Me quedé congelado. Volteé. No había nadie en los bancos, solo ese confesionario, con la puertita entreabierta y esa voz que sonaba, ni joven ni vieja, ni hombre ni mujer, solo suave, casi calmada. Me levanté y caminé hacia él y entré. Empecé a hablar, solté todo, mis pensamientos, lo que hice, lo que vi, cómo me obligaron a callar, lo que me quitó el sueño por semanas. Hablé de sangre, de odio, de arrepentimiento, de mi miedo a que Dios me estuviera viendo con asco. La voz no interrumpía, solo escuchaba como si yo supiera todo. Cuando terminé hubo un silencio largo. Pensé que ya no estaba, hasta que dijo: ¿y qué estarías dispuesto a entregar por perdón? Lo que sea, contesté sin pensarlo. Entonces está hecho. La puerta del confesionario se abrió sola. Me levanté temblando y salí corriendo. Al día siguiente volví a la iglesia para agradecer, pero la encontré cerrada. No solo eso, sino que estaba en ruinas. La madera estaba podrida, los vitrales rotos, paredes con moho, graffiti. Era imposible que hubiera estado abierta de noche anterior. Imposible. Fui a preguntar al obispado del municipio y me dijeron que San Jerónimo había sido cerrada ya hace 10 años, que nadie daba misa ahí, que el último padre que la atendió había muerto de un infarto en el confesionario en plena madrugada, y que desde entonces nadie se atrevía a entrar, y menos de noche. Pasaron días y comencé a cambiar. Primero eran cosas pequeñas, me costaba recordar nombres. Después ya no sentía dolor, ni frío, ni miedo. Una noche desperté con tierra en las uñas, otra con un crucifijo partido en 2 sobre mi cama, y entonces supe que fue lo que entregué por perdón. Fue mi alma, o lo poco que quedaba de ella. Ahora cuando paso por una iglesia ya no me dejan entrar. Las puertas no se abren, las luces parpadean y los perros de la calle me siguen, pero no me ladran. Me observan como si me reconocieran. Yo creí que estaba confesándome con un sacerdote, pero lo que estaba del otro lado nunca tuvo sotana.
y ahora me toca a mí escuchar. A veces por las madrugadas camino por iglesias abandonadas y me siento en un confesionario a esperar. Y si tú entras alguna noche buscando perdón y me oyes decir, aquí estoy si necesitas confesarte, corre. No importa lo que hiciste, corre. Porque hay pecados que no se perdonan, solo se intercambian. Hay quienes dicen que la confesión libera, que expía los pecados es como quitarse un peso del alma. Pero hay otros que creen lo contrario, que hay cosas que no deben nombrarse en voz alta, que hay culpas que no deben tocarse porque al hacerlo despiertas lo que las rodea. Hoy has escuchado historias de arrepentimiento, de locura, de fe pervertida, pero también escuchaste advertencias. Porque no importa si eres creyente o no, todos en algún rincón de la mente guardamos algo que no hemos dicho a nadie, algo que tal vez ni siquiera nos atrevemos a recordar con claridad. Y cuando llegue el día en que por fin te atrevas a decirlo en voz alta, solo asegúrate de saber quién te está escuchando. Nos escuchamos en la próxima historia, en una historia para no dormir.